El Padrino Fuente, archivos. Si bien Netflix basa su estrategia en la constante incorporación de novedades, a veces, entre ellas, aparecen películas que reconocemos como clásicas, aunque esta no es una categoría usada por el servicio en su catálogo, acaso porque suena a viejo. Una película clásica es una que superó la prueba del tiempo, una que, a décadas de su estreno, se niega de desaparecer, es influyente y suscita interés. Algunos clásicos, sin embargo, no solo son los exponentes más exitosos de sus rubros, sino también los más logrados. Revisando hasta los últimos rincones de la oferta de Netflix, encontramos 20 de estos films para los que el tiempo pasa más lento y, a décadas de su estreno, todavía ofrecen una experiencia más cautivante que la mayoría de las novedades de la pantalla. Qué bello es vivir, 1946. Tráiler. Qué bello es vivir. Fuente, YouTube 3y7. Video. Título original, It's a Wonderful Life. Dirección, Frank Capra. Elenco, James Stewart, Donna Reed y Lionel Barrymore. Aunque fue un fracaso en el momento de su estreno y el comienzo de la caída del imbatible Frank Capra en el favor del público, las sucesivas reposiciones en televisión desde los años 60 convirtieron a Qué bello es vivir en la película más recordada de su realizador. Basada en un relato encontrado en una tarjeta de Navidad, y fuertemente inspirada por Dickens, esta es la historia de un tal George Bailey Stewart, un hombre común que debió postergar casi todos sus sueños y, frente a la perspectiva de ir a cárcel, contempla el suicidio. Antes de que lo concrete, sale a su encuentro un ángel, que le muestra cómo habría sido el mundo si George Bailey no hubiera nacido, un lugar mucho más cruel y oscuro, en el que la ausencia de sus buenas acciones desató una cadena de horrores sobre el pueblo de Bedford Falls, que en este mundo paralelo ni siquiera se llama así, sino Pottersville, en honor al despiadado plutócrata que se apropió de todo. Admirado por su optimismo y su inconmovible fe en la bondad de las personas o criticado por su sentimentalismo mistificador y maniqueo, el cine de Capra siempre logra contar el consabido triunfo de los desfavorecidos de tal modo que reconforta aún a sus espectadores más cínicos. En este film, algunos de ellos vieron un aspecto meta. El edénico Bedford Falls es el mundo tal como es representado en el cine de Capra, mientras que el infernal Pottersville es el mundo real, en el que debemos vivir al salir del cine. Psicosis, 1960, Psicosis 1960-141. Video. Título original, Psycho. Dirección, Alfred Hitchcock. Elenco, Anthony Perkins, Janet Leigh y Vera Miles. La aventura, 1960, de Michelangelo Antonioni fue señalada como una de las películas más rupturistas de la historia del cine porque, entre otras cosas, hacía desaparecer a su protagonista al final del primer acto. En este film, Alfred Hitchcock hizo lo mismo pero antes, dentro del cine de género, y más de una vez. Psicosis nos invita a identificarnos con diferentes personajes que se van incorporando a la trama, pero que resultan asesinados poco después, insinuando perversamente que nuestra identificación debe ser con el asesino. La película incluye una de las escenas más famosas del cine, el asesinato de Janet Leigh en la ducha, y una secuencia de 3 minutos que requirió más de 70 puestas de cámara. Los tajos que la censura no dejaba ver sobre el cuerpo de la víctima se trasladaron al film. En el ataque de apenas 45 segundos, hay más de 90 cortes para producir la sensación de que Leigh es cosida a puñaladas, sin que se vea ninguna herida. La legendaria música de Bernard Herrmann es tan lacerante como el cuchillo.
Psicosis fue rodada en pocas semanas, con un presupuesto mínimo y con un equipo de televisión, el que hacía la serie Alfred Hitchcock Presenta, pero resultó la película más memorable de su realizador. La slasher movie, reinventada por John Carpenter casi 20 años después, y que se mantuvo por décadas como uno de los subgéneros más redituables y populares del cine, se inicia en este film. Matar un ruiseñor, 1962, tráiler oficial de Matar al ruiseñor, fuente, YouTube 2:53 video título original, To Kill a Mockingbird, dirección, Robert Mulligan. Elenco, Gregory Peck, Robert Duvall y Mary Badham. Esta película es una adaptación de la única novela de la escritora sureña Harper Lee por la que recibió el premio Pulitzer en 1961. Unos 50 años después, Lee publicó una segunda novela, Who Set a Watchman, presentada como continuación de Matar, aunque luego se reveló que era una primera versión de ese texto. En el sur de los Estados Unidos, en los años 30, un jornalero negro es acusado de violar a una joven blanca. El abogado Atticus Finch Peck, viudo, padre de 2 hijos y hombre de sólidos principios morales, es el encargado de su defensa ante una amplia mayoría ansiosa por ver al detenido ejecutado. Tanto la película como la novela fueron celebradas como un contundente retrato del racismo norteamericano, aunque también hay que señalar el excesivo candor que demuestra al plantear, por ejemplo, que una multitud lanzada a un linchamiento puede ser disuadida por las palabras de una nena, o que un abogado puede ser una persona con principios. Después de ser nominado al Oscar 5 veces, Peck finalmente lo ganó por esta interpretación, que se convertiría en su rol más recordado. El dramaturgo Horton Fudge también ganó un Oscar por su adaptación de la novela. Hasta que llegue mi hora, 1968, tráiler Hasta que llegue mi hora, fuente, YouTube 2:51 video título original, Once Upon a Time in the West, dirección, Sergio Leone. Elenco, Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards y Charles Bronson. Aunque Netflix le dejó el absurdo título con el que se estrenó en España, esta película es Seréis una vez en el oeste, la obra maestra de Sergio Leone. El realizador venía de filmar la trilogía del Hombre sin nombre, el conjunto más logrado y exitoso de spaghetti westerns, western construidos como un destilado de los momentos característicos del género, con talento europeo, sobre todo italiano, y generalmente rodados en España. En este cuarto western, Leone alcanzó la confianza y la libertad para llevar al extremo todo lo que en los demás se sugería. Como las películas de Hitchcock, aunque por otros recursos, esta es mucho más sobre la construcción de la tensión previa a la violencia que sobre el momento de esa explosión en sí. En la primera secuencia, 3 pistoleros esperan a su víctima en una estación de tren. Esa no acción, la espera de 3 hombres sucios que miran al horizonte, se extiende por 12 minutos antes de que pase algo distinto, uno de los catárticos relámpagos de violencia que esconde la narración. La película es tan lenta que parece rodada en el fondo del mar, pero toda espera tiene su recompensa, cada secuencia tiene una idea o va hacia una idea. Es más, toda la película puede ser vista como un gigantesco preparativo para el duelo final. Y, si bien uno se imagina que nada podría satisfacer una expectativa construida a lo largo de casi 3 horas, Leone y los guionistas Dario Argento, Bernardo Bertolucci y Sergio Donati se las arreglan para que el duelo, el más predecible de los dispositivos narrativos, resulte totalmente impredecible y satisfactorio.
El estilo del film es tan personal e icónico que hoy un primerísimo primer plano en Panavision con un acorde agónico en la banda sonora que solo quiere decir «Leone». Obviamente, Tarantino vio esta película 1.000.000 de veces, hasta absorberla por completo. La música de Ennio Morricone es igualmente legendaria. Morricone compuso un leitmotiv, ya clásico, para cada personaje, como corresponde a la sinfonía que en verdad es este film. Busco mi destino, 1969, tráiler Busco mi destino, fuente, YouTube 2:49 video título original, Easy Rider, dirección, Dennis Hopper, elenco, Peter Fonda, Dennis Hopper y Jack Nicholson. Este film fue el primer gran éxito del cine independiente en Hollywood. Realizado por apenas $300.000, el viaje de dos motociclistas, Fonda y Hopper, por la contracultura norteamericana recaudó 100 veces su presupuesto y posibilitó que una nueva generación de cineastas, admiradores de la Nouvelle Vague o el cine de arte en general, accedieran a los recursos de Hollywood, produciendo una suerte de nueva ola en el cine norteamericano. Las primeras películas de cineastas tan diversos como Francis Coppola, Martin Scorsese, Terrence Malick, Arthur Penn, Brian De Palma, George Lucas, Steven Spielberg o Peter Bogdanovich aportaron una nueva libertad estética al cristalizado cine norteamericano. Este nuevo Hollywood acabó abruptamente con La tormenta perfecta, que fue el éxito demencial de La guerra de las galaxias de Lucas y el fracaso demoledor de Las puertas del cielo de Cimino, señales que indicaron a la industria que el público prefería las viejas fórmulas clásicas, antes que los dislates de un autor. Busco mi destino convirtió en estrellas a todos sus protagonistas, especialmente a Jack Nicholson, que hasta ese momento venía trabajando como actor y guionista para Roger Corman. De hecho, uno de sus guiones, The Trip, fue una de las fuentes de este film. La banda sonora, con éxitos de The Beatles, Jimi Hendrix y Steppenwolf, cuyos derechos, según Fonda, costaron 3 veces más que realizar la película, fue igualmente exitosa. El Padrino, 1972, tráiler de El Padrino, fuente, YouTube 1:34 video título original, The Godfather. Dirección, Francis Coppola, elenco, Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, James Caan, John Cazale y Diane Keaton. Mario Puzo escribió una historia de gángsters italo-norteamericanos que se volvió un bestseller y Francis Coppola la transformó en una tragedia shakespeariana en la que el acceso al poder se paga con el sacrificio de lo más querido y de la propia alma. Aunque esta se convirtió en la película definitiva sobre la mafia y aquella contra la que se miden todas las demás, al parecer Puzo inventó buena parte de las tradiciones mafiosas que puso en su novela y en el film, como la figura del padrino, y la organización patriarcal de los gángsters. Esto que no impidió que ingresaran al saber común o que fueran imitadas por verdaderos mafiosos fascinados por la película, por sus asesinos carismáticos y sus diálogos infinitamente citables. Brando, a pesar de un maquillaje ridículo, se puso prótesis en las mejillas para parecer mayor de los 47 años que tenía durante el rodaje. Transmite vulnerabilidad y humanidad con un personaje que en la piel de otro podría haber sido un vulgar caricatura. Por esta interpretación ganó su segundo Oscar, pero no fue a la ceremonia sino que envió a una actriz vestida como Apache en su lugar, quien rechazó el premio como protesta por el modo en que los aborígenes eran representados en la pantalla. Al Pacino se convirtió en una estrella tras esta película y repitió su rol en las 2 secuelas, la primera, de 1974, extraordinaria, la segunda, de 1990, no.
Calles Salvajes, 1973, escena de Calles Salvajes, fuente, YouTube 3y3 video título original, Mean Streets. Dirección, Martin Scorsese, elenco, Robert De Niro, Harvey Keitel y David Proval. Según cuenta Martin Scorsese en su libro de entrevistas, Scorsese por Scorsese, editado por David Thompson, cuando terminó Pasajeros Profesionales, una película que había hecho por encargo para Roger Corman, se la mostró a John Cassavetes, quien le dijo: «Martin, pasaste un año de tu vida haciendo esta mierda. No es una mala película, pero podés hacer algo mejor». Eso lo llevó a rescatar un viejo guión sobre la vida de un grupo de amigos en Little Italy, que terminó siendo Calles Salvajes. Esta es la primera película del realizador, el tercer largo argumental de su filmografía, en la que toma forma el que sería su estilo característico, plano secuencia meticulosamente coreografiados en los que la cámara sigue de cerca a un personaje, inesperadas ráfagas de una violencia estilizada y una banda sonora ineludible en la que éxitos populares funcionan como leitmotiv, en este caso, Be My Baby, de las Ronettes y Jumpin' Jack Flash de los Stones. La historia es muy delgada. Un joven católico y culposo Keitel siente que su única chance de redención está en sacrificarse para salvar a su mejor amigo, un gángster menor con problemas cada vez mayores de Niro, en su primera colaboración con Scorsese, y la apuesta más fuerte es la construcción de los personajes que Scorsese creó a partir de sus propias experiencias y amistades. Como en la obra de Cassavetes, las actuaciones creadas a partir de improvisaciones en los ensayos son de un realismo inédito para una película de gángsters. Cassavetes había tenido razón, al volcarse a una historia personal, el cineasta hizo una película altamente original que empezó a convertirlo en un director de renombre. La vida de Brian, 1979, fragmento de la vida de Brian, fuente, YouTube 3y53 video título original, Life of Brian, dirección, Terry Jones. Elenco, Graham Chapman, Terry Jones, John Cleese, Michael Palin, Eric Idle y Terry Gilliam. Las películas de Monty Python se ocupan del mito fundacional de Gran Bretaña, la primera, la vida de Jesús, esta segunda, y el sentido de la existencia, la tercera y última, es decir, solo grandes temas que son tratados del modo más absurdo e irreverente posible. Esta película no es exactamente sobre la vida de Jesús, sino de un vecino, Brian, que nació en una era en la que los mesías aparecían por todas partes y es rápidamente tomado por uno, aunque contra su voluntad. Esta comedia no solo es un conjunto de chistes ñoños, igual los tiene a montones, sino también una demoledora exposición del fanatismo religioso, o cualquier fanatismo. George Harrison aparece en un papel secundario, así como el héroe de los Pythons, el comediante Spike Milligan. El Imperio contraataca, 1980, tráiler de Star Wars sube, El Imperio contraataca, fuente, YouTube 2y6 video título original, The Empire Strikes Back, dirección, Irving Kershner. Elenco, Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher y Billy Dee Williams. La Guerra de las Galaxias tiene el subtítulo Episodio 4, Una nueva esperanza, no porque Lucas realmente pensara en completar una saga de 3, luego 6 o, finalmente, 9 películas, sino para remitir a los seriales cinematográficos como Buck Rogers o Flash Gordon, que había devorado durante su infancia y que se exhibían de modo episódico en los cines. Tras el éxito incomparable de la primera parte, Lucas debió efectivamente empezar a pensar en un nuevo episodio.
A la vez, estaba abocado a la consolidación de su productora, Lucasfilm, y de su compañía de efectos especiales, Industrial Light and Magic, de modo que contactó a la veterana novelista Leigh Brackett, guionista de El sueño eterno junto a William Faulkner y de otros clásicos de Howard Hawks para que escriba el guión, y a uno de sus profesores de la universidad, el también veterano Irving Kershner, para dirigirlo. Brackett murió poco después de completar el primer borrador con el que Lucas, sin embargo, no estaba conforme, de modo que puso al guionista Lawrence Kasdan, que ya estaba trabajando en Los cazadores del Arca Perdida, a reescribirlo. Kasdan dio más protagonismo a Han Solo y escribió los mejores diálogos de la saga. Así, conservando el rol de productor y cerebro del film pero delegando todas las otras tareas, en las que, hay que reconocerlo, no es tan eficaz, Lucas logró la única película inolvidable de la serie. Hoy está claro que debió haber puesto un punto final tras el regreso del Jedi. ¿Y dónde está el piloto? 1980. Tráiler ¿Y dónde está el piloto? Fuente: YouTube 3 y 26 Video Título original Airplane Dirección: Jim Abrahams, David Zucker y Jerry Zucker. Elenco: Robert Hayes, Julie Haggerty, Leslie Nielsen, Peter Graves y Robert Stack. En el momento de su estreno, ¿Y dónde está el piloto?, fue la película más graciosa del mundo. A diferencia de otras parodias de géneros, en este caso, del cine catástrofe, esta presentaba una acumulación demencial, como nunca antes se había visto, de one-liners y gags. No todos los chistes son efectivos, pero hay tantos que el nivel de aciertos es muy superior al de cualquier otra comedia de la época. Es cierto que en casi 40 años, muchos fueron tan imitados que perdieron su gracia. Otros, sin embargo, hoy no se harían, como las obsesivas insinuaciones del capitán del avión a un niño que visita la cabina. Aquí comienza un nuevo tipo de humor, los hermanos Farrelly son sus herederos directos, y también la reinvención de Leslie Nielsen como actor de comedia. Uno de sus chistes intraducibles, Stryker, Surly you can be serious. Rumak, I'm serious, and don't call me Shirley, fue elegido como uno de los mejores 50 one-liners de la historia del cine por el American Film Institute. Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida, 1981, Indiana Jones y los cazadores del Arca Perdida, fuente, YouTube Video Título original, Raiders of the Lost Ark. Dirección, Steven Spielberg, elenco, Harrison Ford, Karen Allen y Denholm Elliott. El guionista Lawrence Kasdan vendió su primer guión, que luego se convertiría en el film Continental Divide con John Belushi, a la compañía de Steven Spielberg. Cuando Spielberg le preguntó cuáles eran sus planes para el futuro inmediato, Kasdan le contestó que le gustaría escribir una película de James Bond. Spielberg replicó: «Tengo algo mucho mejor que Bond». Luego le contó una idea de George Lucas sobre un aventurero de los años 30 al estilo de los seriales de Jungle Jim o Ace Drummond. En realidad todo lo que tenían era un personaje que usaba un látigo y se llamaba como el perro de George, declaró Kasdan. El MacGuffin, el motor del relato, aquello que persiguen los protagonistas, era una historia que le había contado el dentista al realizador Philip Kaufman acerca del Arca de la Alianza. Tras maratónicas reuniones con Spielberg y Lucas, Kasdan convirtió cientos de páginas de notas en un guión que, a su vez, se convertiría en una de las películas más exitosas de la historia.
Kasdan confirmó su facilidad para el diálogo veloz y chispeante al estilo de las comedias de Howard Hawks, aunque algunos de los mejores gags como el célebre en que Indiana Jones simplemente le pega un tiro a un asesino que viene ceremoniosamente a desafiarlo con una cimitarra, fueron improvisados por los actores. La inventiva de Spielberg para las escenas de acción, el ritmo narrativo sin respiro, el sentido de humor y el carisma de Harrison Ford hicieron de este film un clásico instantáneo. La cosa de otro mundo, 1982, tráiler La cosa de otro mundo, fuente, YouTube 1:50 video título original, The Thing, dirección, John Carpenter, elenco, Kurt Russell, Keith David y Donald Moffat. Esta es la primera película de la trilogía de Carpenter inspirada en el horror cósmico, de H. Lovecraft. Las siguientes serían El príncipe de las tinieblas y, finalmente, En la boca del miedo, que cita abiertamente al escritor de Providence. En el momento de su estreno, esta remake del debut como realizador del montajista Christian Nyby, filmada en 1951 con la ayuda de Howard Hawks, fue rechazada por los críticos y el público, que la encontraron, con razón, violenta y repulsiva. Es que, a diferencia del film original, en el que el alien es un humanoide, aquí, tal como en el cuento original de Ian W. Campbell, se trata de un ente capaz de adoptar cualquier forma, humana, animal y todas las combinaciones intermedias. Carpenter y su especialista en efectos especiales Rob Bottin, llevaron el body horror hasta